Un saludo, queridos hermanos, queridos amigos, en este jueves 2 de octubre. Por un error a la hora de grabar no se grabó en vivo y en directo nada de la reunión, pero quisiera compartir lo que hace unos minutos, en el tiempo, ya unas horas cuando este vídeo sea editado, compartí este jueves 2 de octubre en este tiempo que llamamos de predicación. Son cosas del directo, pero personalmente creo que es una oportunidad que Dios también me da para disfrutar de nuevo la palabra suya. El profeta Isaías expresa en el capítulo 9 y versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es un versículo sumamente conocido y que seguramente la época navideña, dado que después habla de algunos aspectos del nacimiento de Jesús, profetizándolos, pues leemos con frecuencia, pero me llama la atención este pasaje. El pueblo que andaba en tinieblas. Esta expresión, Isaías la dice, su libro es escrito unos 700 años antes de Cristo. Y es curioso porque él habla ya como si hubieran pasado los 700 años. Eso es como si yo digo, gracias, qué bueno estaba la cena que tomé esta noche y todavía no he cenado. Eso es visión, eso es creer, eso es vivir por fe lo que Isaías hace. Cuando Isaías está diciéndonos esto, nos está diciendo, el pueblo anda en tinieblas. Y necesita no solamente ver luz, sino gran luz. Cuando Isaías expresa esta frase, el pueblo estaba viviendo un momento de crisis. El pueblo era muy religioso. El pueblo era, igual que la sociedad actual. Aunque algunos no se digan religiosos, algunos son religiosos del ateísmo, o del egoísmo, o del esnovismo, o de cualquier cosa. Pero la sociedad, a pesar de eso, está en tinieblas. Y tan grande era el dolor de Dios, tan fuerte era la calidad, la intensidad de esas tinieblas, que en el capítulo 6 leemos aquella frase que sirve de desafío para nosotros hoy. Para los creyentes sirve de desafío y que sigue siendo una llamada desgarradora de Dios. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? El apóstol Pablo, siglos más tarde, diría, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo irán si nadie les envía? Qué bueno es nuestro Dios, que tiene misericordia de nosotros. Desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre Adán y Eva caen en pecado, cuando el hombre Adán y Eva pecan, la humanidad vive en tinieblas porque el pecado es tiniebla. Otra cosa es que te acostumbres a las tinieblas y pienses que ves, pero el pecado siempre es tiniebla. Y desde Génesis 3, al vivir en esa realidad espiritual de tinieblas, necesitamos la luz. Dios usó a pequeñas luces que necesitaban de Él también, porque lo que tiene que iluminarme no es una persona, sino es Dios mismo, no es un predicador. Esta noche, al comenzar la reunión, yo decía que esperaba que Dios les hablase, y que Dios nos hablase, y no el predicador, porque si, querido amigo, estás viendo esto y piensas en lo que puede decir Jonathan en este caso, vas apañado. Pero si piensas en lo que Dios puede decir, eso quedará para ti, definitivo. Y es interesante porque Dios usó a personas como luces, pero que necesitaban de Dios y cuando se descuidaban, caían en la tiniebla. Recordamos a Noé, un gran hombre. Nos queda el testimonio de su arca, pero sabemos lo que pasó después. Menudo fue. Recordamos a Abraham. Abraham fue el patriarca, todo lo que tú quieras, pero fue un hombre que pecó, que también necesitó la luz de Dios. Porque cuando nos despistamos de eso, mal asunto. Recordamos que
Abraham engañó diciendo que Sara era su hermana. Abraham hizo 1.000 y 1, ¿verdad? Bueno, así salió Jacob. Jacob, ya vamos, se sorprenda. Desde luego esto les iba en el ADN, se ve de esta familia. Y a mí me sorprende cómo Jacob, siendo todo lo prenda que fue, todo lo lámina, lo personaje que fue, Dios lo llama después Israel y cambia su vida. Y esto a mí me anima en esta noche a buscar a Dios a pesar de mis caídas, a ser luz, y me desafía a buscarle a Él. ¿Qué diremos de un personaje como Moisés? Moisés fue un asesino, recordamos que mató a un egipcio, en un momento quizá de euforia, en un momento de justicia, digamos, humana. ¿Y quién de nosotros con su lengua no ha difamado a alguien? Que eso es matar también. ¿Quién ama más al prójimo que a uno mismo? Todos, de alguna forma, somos asesinos como Moisés, pero todos tenemos y podemos acogernos, como hizo Moisés, a la gracia, a la luz de Dios. Evidentemente, cuando está diciendo el profeta Isaías que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, está aludiendo, como decía, al nacimiento del Salvador unos 700 años más tarde. Y qué bendición es que hoy, en pleno siglo XXI, 2700 años más tarde de esta profecía, podemos vivir esa realidad. ¿Te imaginas ya vivir por fe, dando gracias a Dios, no por lo que nos va a dar dentro de un mes, dentro de una semana, quizá dentro de un año, dentro de 20, si llegamos, sino dentro de 700 años? ¿Te imaginas pensar hoy en 2 de octubre de 2025 en una bendición que Dios nos va a dar en 2725? Yo clamo, Señor, auméntame la fe. Lo importante es que Dios cumplió sus promesas. Por eso Jesús, cuando llega, y por si hubiese alguna duda, nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Recordamos, el pueblo que andaba ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Desde Génesis 3 se estaba esperando esta realidad, esta hermosísima bendición. Desde luego somos afortunados, tú eres afortunado porque tienes cerca de ti. Tenemos a la distancia de una oración la búsqueda de la luz de Dios, la búsqueda de su presencia, la búsqueda de esa realidad. Yo soy. No dice Jesús, yo seré, yo soy. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Cuando estás acostumbrado a veces a una cosa nos cuesta a todos cambiar. Por eso, cuando cambiamos de las tinieblas a la luz, que es Cristo, las cosas, desde luego, el cambio vale la redundancia, es abismal. Lamentablemente, como bien sabemos, aún en la época de Jesús, muchos teniendo la luz, como hoy sucede, la rechazan y quieren seguir sus tinieblas. Están, valga la expresión, tan a gusto con las tinieblas que dicen para qué. Yo he visto a personas que me dicen: lo que usted predica está muy bien, lo que usted dice de Dios, yo lo entiendo y me gustaría, pero estoy muy bien como estoy. Jesús dice: la luz vino al mundo, leemos en Juan 3:19, y los hombres quedaron extasiados. No. La luz vino al mundo y la humanidad amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Como cristianos, y por eso hoy nos hemos reunido físicamente y lo queremos hacer extensivo a través de este vídeo, queremos proclamar esa luz. Pero sobre todo queremos vivir esa luz. Porque de nada vale decir que yo tengo la luz de Dios si no vivo teniendo la luz de Dios. Ser un testimonio es mostrar a los demás que tengo la luz de Dios en mi vida, no que conozco solo la luz de Dios.
Hemos creído que para testificar hay que hablar a las personas. Y puede ser útil hablar en algún momento. Pero testificar es vivir, dar testimonio con los hechos. Testificar es dar testimonio con mi actuación. Es que los demás vean la eficacia del cambio que hay en mi vida, de la luz de Dios en mi vida. Me temo que muchas veces nos hemos creído esa mentira. Oh, si no hablas, no estás testificando. ¿Cuántas veces con un simple gesto? A veces aparcando, a veces teniendo un gesto, no sé, en la cola del supermercado, respondiendo ante situaciones que vivimos a veces muy difíciles, momentos que a veces vivimos aparentemente injustos, pero la respuesta de que en nosotros hay luz cambia las cosas y nos hace ser un testimonio. Por eso la pregunta surge, ¿cómo vivo esa realidad? ¿Cómo vivo la realidad de que Jesús es la luz de mi vida? El salmista lo expresa en una forma que conocemos seguramente de memoria, el texto, pero que es, creo que la experiencia, bueno, creo no, estoy seguro, la experiencia de todos aquellos que creemos en el Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No dice aunque ande en valle de tinieblas, sino en sombra. Hemos de vivimos esta realidad de la luz de Dios siendo conscientes de que no lo vemos todo y que necesitamos imperiosamente del Señor. Citaba antes a Abraham, Moisés, etc. Decía el salmista en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies. ¿Por qué? Porque aunque tengo la luz de Dios, vivo en un mundo de tinieblas. Pero la luz de Dios hace que en mi vida, la lámpara de la palabra, me enseñe el camino. Y aunque a veces nuestra luz pueda parecer pequeña, aunque a veces parece que somos poca cosa, en medio de tantas tinieblas, la luz brilla en medio de la oscuridad. Seguro que has tenido la experiencia en más de una ocasión, alguna noche, quizá en la habitación o donde sea, de estar a oscuras, de no ver ni torta, como se suele decir. Y simplemente le damos al teléfono, al móvil, ¿verdad? Y esa que se ilumina en la pantalla ya nos da muchísima luz. Durante el día esa luz prácticamente no brilla nada, parece que no está. Y a lo mejor tu vida puede parecer eso. Pero si en algún momento el móvil deja de tener batería, no hay luz que valga, no hay luz mínima siquiera. Todos tenemos incertidumbres, todos tenemos temores, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Todos tenemos quizá interrogantes de cara al futuro, pero en la palabra de Dios encontramos luz, encontramos consuelo, encontramos dirección. Encontramos ánimo. Eso es la luz de Dios en acción. Todos tenemos algún tipo de miedo. ¿Cómo será el futuro? Quizá te estás planteando cómo será el futuro de tus hijos, de tus nietos. ¿Cómo será tu futuro? Los que estamos en una edad que nos quedan relativamente pocos años para la jubilación, a veces pensamos, ¿cómo será? Si no tienes hijos, piensas, ¿y cómo seré yo atendido? ¿Cómo puedo afrontar? Y si has tenido una hipoteca, sabes de qué estoy hablando. O si has tenido que pagar recibos cada mes por un crédito. ¿Cómo llego a fin de mes? Y cuando a veces hay problemas de salud, cuando el médico tú vas por una, valga la expresión, una tontería, y te dicen que lo que tienes es irreversible, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La sombra es menos cantidad de luz, pero la sombra no es ausencia de luz. La sombra significa que la intensidad de la luz parece que se ha bajado. Por eso el salmista clama y recuerda, tú estarás conmigo. Cuando a veces tenemos algún problema familiar, ¿cómo será esta situación? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos miedos.
Todos tenemos cansancios. Dice el profeta Isaías más adelante: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y es curioso porque lo está diciendo de gente joven. Desde luego, esperamos en el Señor porque Él es la luz para nuestras incertidumbres. Saber que tenemos la luz de Dios nos lleva a actuar, como diría el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 5, versículo 7, a echar toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y cuando preparaba esta reflexión, me conmovió este versículo que he leído cientos, quizá miles de veces, y pensaba: echando toda mi ansiedad, porque el Señor me cuida. Echando toda mi ansiedad sobre Él, porque el Señor se desvive por mí. Dios se desvive por ti, por eso envió a su Hijo Jesucristo. Por eso Él envió a Jesús a la cruz del Calvario. Así pues, demos gracias a Dios por tener luz. Demos gracias a Dios porque ya no estamos en las tinieblas en un sentido espiritual, y pidamos ser luz en medio de las tinieblas que nos rodean. Desde luego, el Señor no es bueno, el Señor es buenísimo. Alabado sea su santo nombre siempre. Y desde luego, el Señor, como dice el versículo que ahora leeremos, Él se deleita en su pueblo. El Señor se deleita en ti y en mí. Nos adorna de salvación, aunque estemos en valle de sombra de muerte. Ojalá esta sea tu experiencia, no solamente una finalidad, sino sea tu vivencia, y deseo de todo corazón, 100%, que Dios te bendiga, como deseo que me bendiga a mí.